Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, parece que vengo por acá más seguido últimamente. Publiqué para poder hablar un poquito sobre el cuerpo, la obesidad, el tema de la alimentación. Si bien la idea es hacer dos o tres videos, pero bueno, ha sido un tema que ha surgido mucho en estos últimos días. ¿Será que la gente cuando está frente al huevo de Pascua le agarra como cierta culpa y deseo de comer? Pero bueno, generalmente es un tema que se habla más en el ámbito femenino, pero ciertamente afecta tanto a varones como a mujeres. Y muchas veces me han preguntado, que como yo lo he contado varias veces, que he tenido sobrepeso durante muchos años de mi vida, que cómo había hecho para bajar de peso. Y lo hablaba el otro día con una clienta al respecto. Yo creo que intuitivamente, ¿no? Después podremos ver algunos aspectos más desde el aporte de la conciencia, y cómo se trabaja hoy el tema para poder comprender el tema del sobrepeso. Pero esencialmente desde la experiencia personal, lo que yo comencé a darme cuenta y que hoy trato de compartir mucho con mujeres que tienen un conflicto con su cuerpo, es que yo esencialmente odiaba mi cuerpo, desde muy chica. Tenía sobrepeso o tenía un peso diferente a lo que tenía la mayoría de las mujeres o de mis compañeritas del colegio, y sobre todo en la época de la secundaria yo tenía mucho más peso que ellas. Tenía un cuerpo más robusto, ciertamente un cuerpo más masculino en aquel momento. Y además tenía un proceso de acné tremendo en la cara, entonces era como que muy difícil sentirte como apetecible o no sé, o agradable para los cánones de la época. Una de las primeras cosas que cuando empezó el proceso fue darme cuenta lo mal que yo me trataba, porque yo me había convencido interiormente que que si yo bajaba de peso iba a ser feliz. Y me acuerdo que en aquel momento, que debo haber estado cerca de los 90 kilos, yo decía, si pesara 60 yo sería feliz. Y era como el máximo de mi felicidad, era el número 60, ¿no? En aquel momento. Yo creo que la última vez que había pesado 60 tenía 11 años, y me acuerdo porque en aquel momento hacía judo. Entonces fuimos a una competencia o una exhibición, no sé cómo era, y bueno, yo era la de 11 años más pesada. Entonces me tuvieron que pasar de categoría, porque no había nadie con 11 años que pesara 60 kilos. Pero bueno, me había quedado eso claramente en la memoria, y a los 16, 17, 18, 19, 20 y todavía más todavía, para mí el peso ideal era los 60. Pero bueno, lo que primero me di cuenta es que era la sensación de que no me gustaba, y la sensación de rechazo, y la constante y permanente sensación de castigo hacia mi cuerpo. Entonces, cuando empecé con el tema de querer bajar de peso, era someterme a fuertes dietas, ¿no? Y dejar de comer, y sentir mucho hambre y mucha necesidad de comer, y obligarme por un periodo de tiempo a no comer lo que deseaba comer o lo que sentía hambre de comer. Lo que luego terminaba en enormes atracones, o sea, el tiempo que había estado haciendo dieta y hasta podía haber bajado algo de peso, en algún desequilibrio que yo en aquel momento no entendía por qué venía, algo se soltaba y terminaba haciendo el atracón. Y el atracón muchas veces era bajarme 1 kilo de helado una tarde yo sola, y después ir a comprar esas barritas de chocolate Águila y comerme 6 o 7 barritas de chocolate, y después querer salado y desear sándwich, que era lo menos, ¿no? Siempre me daba mucho más por el azúcar. Cuando comenzó mi proceso, lo primero que advertí, como les decía, era darme cuenta de cuál era el diálogo que tenía en relación a mi cuerpo, que era extremadamente agresivo. Mi naturaleza o mi constitución es agresiva, entonces era agresiva hacia afuera y era agresiva hacia adentro. Y un enojo, ¿no? Como que yo no quería que él fuera así, y yo no era feliz porque él era así, era culpar mucho al cuerpo de lo que yo quería vivir o sentir o cómo me quería sentir, y no lo lograba tener. Y en un paso posterior a poder darme cuenta de
cuál era el diálogo que tenía con mi cuerpo y la opinión que tenía con mi cuerpo y cómo trataba mi cuerpo, también fue darme cuenta de cómo estaba mi mundo emocional y cómo era mi diálogo interno. Ya no solo en relación a mi cuerpo, sino cuando sentía las cosas que sentía o tenía las emociones que tenía. Y una de las cosas que fui aprendiendo es que nuestro mundo emocional, sobre todo el mundo emocional intenso, ese que sentimos que no podemos manejar, está directamente ligado a nuestra infancia y a nuestras carencias o heridas de la infancia. Todos tenemos un pequeño niño o una pequeña niña interior que sigue teniendo las mismas necesidades que teníamos cuando éramos niños, pero por encima carrea con los traumas que nos quedaron en la infancia cuando éramos niños. Y que cuando vamos creciendo se encuentra con este juez o este padre que tenemos interior, yo prefiero decirle juez, que tiene como muy estructurada en su cabeza lo que corresponde hacer, lo que corresponde sentir, lo que corresponde comportarse o que corresponde mostrarse hacia los demás. Entonces, nuestro diálogo mientras vamos creciendo y no tenemos conciencia, va en esta lucha, ¿no?, entre lo que el juez exige que hagamos y nuestro niño no tiene la capacidad de hacer. Y esto se traduce en un profundo maltrato interior y un profundo castigo interior, porque cada vez que yo me daba un atracón, después las cosas que me decían eran tremendamente agresivas y denostativas y humillantes interiormente. Y esas voces de este juez lo único que lograban era angustiar más a mi parte emocional infantil. Y cuando uno lo empieza a tratar de comprender, yo creo que la experiencia más tremenda que todos vivimos es ser paridos, porque no entendemos lo que está pasando. Estábamos bien dentro de un vientre, contentos, calentitos, con todas nuestras necesidades satisfechas, y de golpe algo nos aprieta, nos empuja, sentimos dolor, tenemos que atravesar un canal de parto, salir, hay oxígeno, entra el aire, quema, tenemos frío, tenemos sensación de desamparo, de vulnerabilidad horrible, nos meten gota por acá, orejita por acá, todo lo que le hacen a un recién nacido. ¿Y cuál es el primer consuelo que tenemos? El pecho, la teta, el alimento. Y si no fue una teta, fue un biberón. Y alguien que nos alzó, nos acurrucó y nos alimentó para calmarnos. Ese registro del primer consuelo de la alimentación nos queda grabado en el inconsciente. Y cuando somos pequeñitos y ya podemos caminar, un niño que está angustiado, un niño que tiene miedo, un niño que se siente solo, un niño que se siente vulnerable, o que se siente abandonado, que se siente traicionado, que se siente humillado, tiene muy fresco ese recuerdo, porque como mucho fue hace 2, 3 años. Y tengo la habilidad de poder caminar hasta la heladera, abrir la heladera y sacar un pedazo de pollo. Y vuelvo a experimentar ese consuelo. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en nuestra vida, no implica que vayamos madurando. De hecho, podemos tener mucha edad cronológica y tener muy poca maduración emocional y seguir utilizando los mismos mecanismos de la infancia porque no supimos, no pudimos, no nos dimos cuenta de aprender nuevos mecanismos para autorregularnos desde la conciencia sobre las emociones que vamos teniendo. Entonces, comer muchas veces es nuestro último recurso, único recurso para poder tranquilizarnos, consolarnos, sentirnos queridos, amados, protegidos, tenidos en cuenta. Y eso está muy metido en nuestro subconsciente. Si yo me paso el día sobreexigiéndome, si yo me paso el día maltratándome, si yo paso el día queriendo cumplir con todo lo que mi juez dice interiormente que tengo que cumplir, si yo no registro qué estoy sintiendo, qué me está haciendo falta, qué estoy necesitando, si yo no registro qué me está pasando, porque puedo estar teniendo miedo, puedo estar teniendo ansiedad, puedo estar teniendo una inseguridad, puedo estar teniendo una tristeza,
perdón, mi niño puede estar manifestando un montón de cosas que como yo no la quiero escuchar, no quiero sentir estas emociones, yo necesito sentirme bien porque ahora todos tenemos que ser muy felices todo el tiempo. Entonces estoy rechazando, tapando lo que estoy sintiendo. Va a llegar un momento que mi parte emocional más infantil va a colapsar, porque no puede soportar tanto maltrato, tanta presión o tanto disgusto en mi mundo interior. Y nuestras emociones no tienen otra manera de expresarse que a través de hacernos sentir las emociones. Una emoción que hemos podido aceptar, comprender, integrar, es una emoción que comienza a disminuir su intensidad. Entonces, en aquel momento que empecé a escuchar mi diálogo interno sin juzgarlo, porque no va de atacar al juez, ¿no? Y tampoco va de dejar que el niño maneje todo, sino que fue comenzar, para mí me funcionó mucho escribir. Y después, hoy a veces utilizo mucho mandarme audios, porque me hace bien escucharme en lo que necesito sentir. Pero fue comenzar a escribir, ¿no? Y empezar a escribir cómo me sentía, cuáles eran mis emociones. Y a la vez empezar a escribir qué pensaba sobre esas emociones. Y no hacer un juicio ni sobre lo que sentía ni sobre lo que pensaba, sino que observaba el sentir esto y pensar esto sobre lo que siento. ¿Me relaja? ¿Me tranquiliza? ¿Me conecta conmigo? Y la respuesta siempre era no, que entre lo que sentía y lo que pensaba respecto a lo que sentía me estresaba, me angustiaba más, me tensionaba, me provocaba un estado de alerta interior. Y ahí comprendí que mi cuerpo estaba, mi subconsciente y mi parte biológica estaban permanentemente en estrés, en alerta, porque nunca se podían relajar. Ni mi niña podía expresar su emoción, ni mi juez se lo permitía. Entonces comencé a parecer como el adulto que trata de mediar o que se hace responsable entre estas dos entidades que están dentro nuestro, que no las podemos sacar, pero que sí las podemos ayudar a expresarse de la mejor manera posible. Y así comenzó. En realidad dejó de ser un tema mi peso, y también dejó de ser un tema mi acné en ese momento, porque comencé a concentrarme mucho en qué me estaba pasando adentro y cómo me estaba tratando. Yo le decía a esta clienta, a esta amiga, le decía, tu cuerpo no va a responder a tu obligación. Tu cuerpo no va a responder a tu exigencia de pesar tanto o de que te entre tal talle de pantalón. No lo va a hacer, porque tu cuerpo está siendo adaptativo a tu clima emocional interno. Y mientras tu clima emocional interno sea de agresión, de sobreexigencia, de demanda, de castigo, de culpa, de estrés, tu cuerpo no puede relajarse. Y esa comprensión en aquel momento para mí fue muy importante, porque además fue asumir una gran responsabilidad, porque generalmente cuando entramos en la etapa adulta, o en la etapa adulta, empezamos a ver las secuelas de los daños de las experiencias vividas en la infancia. Y nos encanta culpar. Y cuando culpamos, hay un engaña pichanga ahí, porque además nos justificamos. Y mientras yo me justifique, mientras yo culpe a otros y me justifique en lo que ocurrió, yo no me voy a hacer responsable de mi clima interior. Pero cuando yo comienzo a no culpar a los demás, simplemente aceptar que pasó lo que tenía que pasar y por algo pasó y que desde la parte espiritual fue perfecto, exacto, no importa si fue justo o injusto, da igual, es perfecto, es exacto y no lo puedo modificar. Yo sí puedo modificar cómo yo hoy me trato,
y cómo yo hoy me relaciono conmigo, con todas las partes de mi ser, de mi self. Hay una parte de mi ser que es mi parte emocional más infantil, la podemos reconocer, es la más intensa. Hay otra parte de mi ser que es mi parte mental, de mi sistema de creencias, de mi juez interior, que también la puedo reconocer y es mía. Hay otra parte mía que es mi biología, porque mi biología está adaptada a mi biografía. Y mi biografía, en un punto, es cómo yo interpreto la vida, cómo yo interpreto las cosas que me pasaron. Porque si yo interpreto mi historia desde una romería de heridas, fracasos, incapacidades, magulladuras, traumas, y mi cuerpo va a estar adaptado a esa historia. Pero si yo comienzo a integrar mi historia, comienzo a aceptarla, comienzo a encontrar la bendición en cada situación, porque las cosas que hemos vivido en la infancia también nos prepararon y nos dieron aptitudes, capacidades, dones, talentos, que los podemos usar para el bien en nuestra vida, en la vida adulta. Comienzo a bajar esa intensidad de ese relato y comienzo a poder dialogar con mis personajes interiores, con mi familia interior, porque todos tenemos, está todo el mundo viendo la constelación, ¿no? Hay una constelación exterior, claramente, pero la constelación más importante de nuestra vida es la que llevamos dentro. Es la constelación de todos mis seres, mis personajes, mis arquetipos, las partes que me constituyen. No está separada la mente de la emoción y del cuerpo. Hoy ya se habla, y por estudios médicos muy bien representados, ¿sí?, de la entidad mente, cuerpo, emoción. Es todo lo mismo. Lo que pasa en mi cabeza se va a reflejar en mi emoción, y lo que pasa en mi emoción va a pasar en mi cuerpo. Entonces, dejar de querer someterme a grandes dietas, porque eso es una búsqueda de control, es mi juez queriendo controlar a mi niño, y mientras yo a mi niño no le dé otras formas o otros recursos de gestionar su mundo emocional, va a seguir comiendo, porque no sabe hacer otra cosa, y yo tampoco le ayudo a hacer otra cosa. Y cuanto más me castigue, más aprieto esa emoción, y después más viene el descontrol y más viene el rebote. Porque mi cuerpo está adaptado a lo que mi mente y mi emoción interpreta que es mi vida. Y si yo tengo un caos interior y tengo guerra dentro mío, mi cuerpo va a estar convencido que está viviendo en el peor lugar del planeta Tierra. Y que estoy en guerra, y que estoy bajo amenaza, y que estoy bajo sitio. Entonces hay gente que te dice, yo tomo agua y engordo. Cuando yo tomo agua y engordo, significa que mi cuerpo cree dos cosas. Primero, que estoy bajo ataque, y segundo, que el futuro va a ser horrible, que voy a estar privada de cosas en el futuro, que no va a haber en el futuro. Vivir en un constante estado de ansiedad por lo que pueda llegar a pasar hacia adelante hace que mi cuerpo crea que hacia adelante las cosas van a estar peor. Entonces, para ayudarme a sobrevivir, va a retener, ¿ok? Empezar por ese lugar, empezar por el diálogo interior, empezar por aprender a gestionar mis emociones, dejándolas que estén, comprendiéndolas, aceptándolas, escribiendo, escuchándome. Yo hace muchos años en un video conté que lo que hacía era comer, dejé de hacer dieta. Se acabaron las dietas, ¿ok? Porque comprendí que cuando yo tenía hambre, en realidad no era... No, yo tenía hambre porque tenía un hambre interior, y era un hambre emocional. Entonces quería comer, a mí generalmente me agarra por los dulces, pero cuando uno está enojado o está reteniendo emociones de enojo, busca lo salado. Cuando uno está reteniendo emociones de tristeza, de pena, de falta de cariño, busca lo dulce, ¿ok? Entonces me sentaba con la torta de chocolate, que me iba a comprar la torta de chocolate o el kilo de helado, ¿ok? Y agarraba la cuchara y agarraba mi cuaderno y mi lapicero, ¿bien? Y entonces empezaba con la cuchara a comer y saboreando lo que estaba comiendo. No me castigaba por haber querido comer, ¿ok? Porque muchas veces no es lo que comemos, sino lo que nos decimos sobre lo que comemos. Porque si yo me voy a mandar esta cuchara de helado diciendo esto me va a engordar,
estoy decretando que esto me tiene que engordar, ¿ok? Bien, más allá de las calorías, ¿estamos de acuerdo? Comía con gusto, porque yo decía, esto es un acto de amor hacia mí misma. Y le estoy dando a mi niña lo que mi niña en este momento necesita. Y se lo voy a dar con gusto y con agrado. Porque el cariño que creo que quedó en mi memoria, porque eso no implica que haya sido así, ¿ok? El cariño, la atención y la paciencia que creo que no me han dado, yo me lo voy a dar ahora. Entonces agarraba la cuchara, empezaba a comer, y esto al día de hoy lo hago muchas veces, ¿no? Y entonces digo, bueno, estoy queriendo azúcar. Ok, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te angustió? ¿Qué te puso triste? ¿Qué te puso ansiosa? ¿No? ¿Qué te dio miedo? ¿Qué te dio inseguridad? Seguía comiendo. Pero a medida que iba comiendo, bien, iba registrando. Y yo necesitaba anotarlo porque rápidamente se me iba de la cabeza. Estaba tan atribulada de la cabeza que si no lo anotaba, al día de hoy pasa, ¿no? Que si no anoto algo rápido, después se me va. Y empecé a escribir y entonces yo me daba cuenta, empezaba a tomar conciencia con cariño, con atención y con paciencia, que en realidad lo que yo estaba experimentando era una gran tristeza. Bien, y créanme que al ratito de haber empezado a comer el helado, ya estaba conectada con mi emoción, aceptaba mi tristeza y ya no tenía ganas de comer el helado. Entonces guardaba el pote adentro de la heladera y me quedaba conectada con mi tristeza. Y si necesito llorar, lloro. Y si necesito escribir algo, lo escribo. Y si necesito expresar algo, lo expreso. Y me atendía con cariño. Y me atiendo con cariño. Me atiendo con cariño, me atiendo con paciencia. Me atiendo con amor hacia mi niño. Porque nuestros niños interiores lo que necesitan es lo mismo que necesita cualquier niño pequeñito. Sentirse atendido, sentirse comprendido, sentirse aceptado, validado en lo que está sintiendo. No, mi niño no entiende de grandes elucubraciones analíticas sobre el proceso intelectual de la emoción. Mi niño quiere aceptación de lo que siente, ¿no? Estoy triste, bueno, está bien que estés triste, yo me quedo acá con vos. Que la tristeza quede todo el tiempo que hace falta, no te voy a rechazar. Y te voy a cuidar y te voy a atender. Y a mí me hacía mucho bien también hablarme al espejo. Porque cuando nos hablamos al espejo, como tenemos la cara invertida de lo que nos solemos entender en la cara, nuestro inconsciente también entiende que hay otra persona hablándonos. Entonces me hacía mucho bien hablarme con cariño y decirme cosas buenas y aceptar lo que estaba sintiendo, porque me hacía sentir tranquila, relajada. Los ataques de ansiedad y los ataques de angustia, en mi sentir, cuando los he tenido, los he experimentado cuando mi niña estaba necesitando de expresar una emoción y mi juez me estaba castigando. Entonces, cuanto mi juez más castiga la emoción que estoy sintiendo, mi niño más se angustia. ¿Y dónde puede ir? A ningún lado, está dentro mío. Y el juez tampoco lo puedo echar, ¿ok? Porque también fue un mecanismo de defensa que aprendí, que para poder ser aceptado por los demás, tengo que acomodar mi mundo emocional. Y la única manera que aprendió el niño generalmente es reprimir el mundo emocional, ¿ok? Entonces voy a la pregunta antes que se escape. 12 años castigué mi cuerpo sin darme cuenta. Por mi trabajo sufría insomnio y muchas cosas. Cambié de trabajo y me siento mejor. Bajé 10 kilos sin castigarme. Claramente. Porque el cuerpo engorda o el cuerpo se defiende por tres razones biológicas, ¿ok? La primera es protección. Y muchas veces la amenaza ya no existe afuera, pero hemos introyectado, hemos metido la amenaza adentro. Entonces somos nosotros nuestra propia amenaza y nuestro cuerpo necesita defenderse de esa amenaza. Bien, entonces yo necesito poner distancia y el cuerpo sirve como una coraza, como una barrera para protegerme. Lo que pasa es que
Yo puedo tener que protegerme cuando soy niña si estoy siendo criada en un ambiente hostil. Hay abusos, violencia, lo que sea. Bueno, voy a necesitar mi cuerpo que me proteja. Pero cuando yo ya no vivo en ese ambiente hostil, ¿por qué sigo reteniendo el mismo cuerpo? ¿Y por qué mi cuerpo no se ha adaptado a esta nueva biografía de mi vida? Y porque la amenaza ahora está dentro mío, ¿ok? El segundo motivo por el cual podemos retener o engordar, aumentar el tamaño de peso, tiene que ver con las amenazas de sentirme más fuerte y ser más capaz y tener gente que no se me acerque, ¿ok? Para poder hacer frente a la vida. Y acá entran las heridas de la infancia. Y la herida que más nos hace engordar es la herida de la humillación. Todos los que hemos pasado humillaciones de niños nos sentimos incapaces, desvalorizados, que no valemos, hacemos las cosas por mucha culpa, ¿ok? Porque estamos buscando ser merecedores. Cuando alguien habla de vergüenza, está hablando de la herida de la humillación, ¿ok? Y una de las formas de protegerse que tiene nuestro niño es justamente aumentar de tamaño, ¿ok? Y la tercera causa por la que podemos engordar es tratar de acumular provisiones. Y esta es la razón por la cual la ansiedad nos hace comer. Porque el cuerpo no entiende del valor del dólar MEP turista, no entiende del riesgo país o de la inflación. El cuerpo entiende que vos estás experimentando un temor al futuro. Y que no va a haber, va a ser catastrófico, va a ser tremendo, va a ser esto, no va a haber, no va a haber, no va a haber, no va a haber, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Entonces el cuerpo entiende lo que le estás diciendo, ¿ok? Y busca retener, ¿ok? Porque vos le estás diciendo al cuerpo que va a haber carencia, escasez, que todo tiempo futuro va a ser peor, ¿ok? Igual haremos otro video sobre esto, lo importante es empezar a asimilar esto. Hola, Caro. Al revés es lo mismo, porque me cuesta subir de peso. Siempre fui muy delgada, pasé por bulimia, anorexia en mi adolescencia. Hoy me siento muy delgada, muy pequeña. Nati, el cuerpo se adapta, ¿ok? Si yo necesito que no me vean, que no me miren, que no me registren, no hacer ni ruido al caminar, ¿ok? Es esa forma de cuerpo la que me va a permitir pasar desapercibida, ¿ok? Es lo que vos decís, es exactamente lo mismo, pero al revés, ¿ok? Y el poder aprender a nutrir mi cuerpo, porque yo lo puedo castigar no pudiendo conectar con el placer de comer o con el disfrute de nutrirme, ¿ok? La bulimia y la anorexia, nos guste o no nos guste, está ligada a nuestro vínculo con nuestra madre, ¿ok? Cómo es mi relación simbólica con mi madre va a determinar mi bulimia o mi anorexia, ¿ok? Generalmente, desde las terapias de conciencia, la anorexia tiene que ver con que tengo un exceso de madre. Mi madre está demasiado encima mío, ¿ok? Entonces yo ya no tengo fondo resto para alimentarme porque tengo demasiada madre y la comida es madre, ¿ok? Y la bulimia, hay algo tóxico de mi madre que no logro digerir, ¿ok? Y esto no es para que las madres nos vayamos a arrodillar en porotos, ¿ok? O castigarnos o lacerarnos, ¿bien? Todos hacemos lo que podemos, ¿bien? Ahora sí podemos tomar conciencia y empezar a cambiar nuestra manera de relacionarnos, porque una madre obsesiva, compulsiva, controladora de su hijo o de su hija cuenta una historia. Es una niña herida, ¿ok? Dominada por su juez, que cree que controlando es que va a lograr evitar las cosas, porque en realidad lo que siente es mucho miedo. Lo que pasa es que en nosotros cuesta mucho mirarse interiormente, cuesta muchísimo. Prefiero el ribotril, prefiero culpar a alguien, pero... Y está bien, a veces el ribotril lo necesitamos, ¿ok? Pero no podemos pasar toda la vida escondiéndonos de nosotros mismos, ¿ok? Le guste a quien le guste esto, ¿ok? Estoy en la bici fija ahora disfrutando de tu charla y del ejercicio. Bueno, me alegro que sea así, ¿ok? Entonces, empezar a reconocer que probablemente yo lo que menos necesite en este momento es empezar una dieta nueva, porque por encima se ha vuelto una obsesión. La vez pasada, una de las brujas del café le agarró dengue y la pasó bastante mal.
y hizo un escrito muy honesto que nos compartió a todas y fue muy maravilloso porque permitió que pudiéramos hablar de estas cosas. Y fue como, bueno, yo empecé a querer alimentarme mejor, cuando la mejor alimentación que yo puedo darle a mi cuerpo es la alimentación que me da placer comer, ¿ok? Y no por compulsión, sino registrando que no solo uno se alimenta para nutrirse, pero también hay un placer en la comida, que está bueno disfrutarlo, ¿ok? Pero ella empezó que primero con la dieta keto, que después con la dieta de no sé qué cosa, que después con la dieta que sacan las harinas pero meten otras cosas, pero después la vegetariana, pero después, o sea, uno ya no sabe ni qué comer ni a qué hora comer, porque aparte está bombardeado con todo esto, ¿ok? Y muchas veces lo hacemos no porque lo tengamos sentido, sino porque es una manera más, un método más de castigar nuestro cuerpo y no poder reconocer y sentir qué es lo que me hace bien, ¿ok? Y obviamente que después está el tema de el canon social, ¿no? Que cuando yo estoy flaca, todo el mundo dice, ay, qué linda, qué flaca que estás. Y eso es un halago. Y en realidad la persona está flaca porque está pasando por el peor momento de su vida, está metida, sumida en una depresión horrible, ¿ok? Que ha perdido hasta la gana de comer. Y todo el mundo la felicita. Así estamos de tontos del culo. ¿Ok? Cada biología tiene su peso natural. Y cada cuerpo tiene su equilibrio natural. Te entra el yin o no te entre. ¿Cuántas mujeres tienen un yin guardado dentro del ropero que no les entra? Y que lo tienen, yo no sé si como, no sé cuándo lo guardo, yo guardaba yin. Y yo un día dije, Pepa, ¿qué poronga guardo esta cosa? Si no sé si quiero entrar ahora ahí. Me doy. Es como empezar a tomar conciencia. ¿Cuáles son esos mecanismos que utilizamos para torturarnos? Ropa que me queda chica, ropa que la dono, porque a alguien le va a servir seguramente. Pero, ¿y si engordo o bajo de peso? O si trato de estar conectada conmigo. Porque mi cuerpo sabe cómo equilibrarse naturalmente para tener un buen peso, para sentirse bien, para estar saludable, para tener energía. Fíjense que nosotros queremos bajar de peso o queremos tener determinado tipo de cuerpo para gustarle a otra gente. Y las mujeres muchas veces queremos estar flacas ni siquiera para gustarle al chongo que nos gusta, sino para generarle admiración / envidia a otras mujeres. Para que digan qué buena que está, qué flaca que está, qué linda que está. ¿Cuánta niña llena de soledad, angustia y neurótica hay dentro de un cuerpo escultural? ¿Me explico? Que está perfecto, si a vos te gusta, si vos lo disfrutás, si lo haces por tu salud, si te sentís bien, maravilloso, te celebro, me encanta, ¿ok? Pero también cada uno tiene que aprender a registrar cuáles son las necesidades de su propio cuerpo y entrar en paz con su biología, porque estamos vivos gracias a que tenemos este cuerpo y el cuerpo es tan sabio que se va adaptando. Entonces, si yo quiero un cambio de cuerpo, lo primero que tengo que hacer es un cambio de clima interno. Y un cambio de clima interno y de madurez emocional para aprender a gestionar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, quizás lo que nunca me puse a gestionar, ¿ok? Va a provocar un cambio de vida externa. Y créanme que apenas uno empieza a conectarse con esto, deja de importar el cuerpo. Y el cuerpo solito empieza a acomodarse a la vida que ahora tiene. Y obviamente que está mejor, o sea, hacer ejercicio físico, porque pasamos sentados un montón de horas, no estamos diseñados para eso, ¿ok? Pero hacer el ejercicio físico que me guste, que me dé disfrute, que me conecte con el placer, y no como una obligación, sino como un momento de conexión conmigo y que le doy fuerza a mi cuerpo, energía a mi cuerpo, me lo disfruto, ¿ok? Y es como, o sea, no podemos seguir viviendo para satisfacer las necesidades o las expectativas de los demás. No nos vamos dando cuenta que eso nos hace muy, muy infelices, ¿ok? Entonces,
voy para arriba porque sé que va habiendo preguntas. Siempre dan claras, gracias de nada, gracias a ti. Ok. Recordé la escena de la película Comer, Rezar, Amar cuando va a comer pizza. Totalmente. Totalmente. Ok. Ella está comiendo la pizza y la amiga no quiere comer porque dice que ya cambió 2 tallas de pantalón desde que está en Italia. Y la Julia Roberts le dice, ¿alguna vez vos te desvestiste y un flaco se vistió para irse? La mina dice, no. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que son putamente bendecidos de estar al lado de una mujer. Ok. Nosotras muchas veces nos fijamos más en esas cosas que ellos. Muchísimo más. Obviamente que los hombres también se están volviendo neuróticos, ¿ok? Y empiezan a estar como más puntillosos con ciertas cosas. Y me parece que eso también es neurótico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no suma ni resta, ¿ok? Así que, bueno, la propuesta, sintetizando, bien, observar mi clima interno, escuchar mis emociones, aceptarlas, aprender a gestionarlas. ¿Qué es aprender a gestionar? Aceptar lo que siento, comprender lo que siento, dejar que esté ahí y actuar como el adulto que hubiese necesitado ser cuando era niño, ¿ok? Al juez tranquilizarlo, gracias por tu opinión. Pero en este momento no me hace falta, porque estoy disfrutando el helado junto con mi niña interna, ¿ok? Dedícate a otra cosa, pensá la tabla del 7, que yo nunca me la supe, pensá la tabla del 7, a ver si te entretenés con algo, ¿ok? Pero hacernos uno con nosotros y tratarnos bien, tratarnos con cariño, con aceptación, valorar lo que somos. Esas frases de pasar frente al espejo y decirnos gorda, vieja, deforme, arrugada, ¿para qué? Seguiré siendo yo. Me ponga la cantidad de Botox que me ponga. Esto se va a caer. Ok, el culo también. Ok, hay que ir abrazando el proceso que va haciendo nuestro cuerpo. Está todo bien, te quieres hacer un tratamiento, hazte un tratamiento, pero no te desfigures, no te transformes en otra persona solo para complacer a los demás, para la opinión de los otros es, qué bien que está. Ok, no hay nada más sensual, erótico, excitante, atractivo, no sé, agradable, lindo, que estar al lado de una mujer o de un varón feliz. Ok, obviamente que si mi peso está comprometiendo mi salud, ya sea porque tengo bajo peso o porque tengo alto peso, necesito ver qué trauma estoy teniendo activo todavía dentro mío. Entonces hago terapia. Ok, voy y lo encaro. No necesito hacer dieta, necesito terapia. ¿Ok? Necesito comprender las cosas, necesito cambiar mi manera de relacionarme, no una dieta keto o ayuno de 28 horas, ¿ok? A veces sigo teniendo vergüenza de expresar lo que siento. La vez pasada me declaré a un chico y me rechazó, pero cuando me pregunto si quería algo serio supe que iba a ser un no, y la respuesta es no. Ok, a ver, yo me puedo conectar con otro, ¿ok? Y el otro, por supuesto que tiene derecho a no quererme y a no, o sea, no estar conectado conmigo. El problema no es ese. El problema son las conclusiones infantiles que sacamos sobre los comportamientos que tienen los demás. Entonces, mi niña interna, si tuvo la herida del rechazo, ¿ok? Cuando alguien me dice no, yo vuelvo al relato, que es la creencia de mi niña interna. ¿Y qué me dice? Me dijo no, porque no soy suficiente, porque no valgo, porque no sirvo, porque no tengo nada bueno, porque nadie me quiere, porque no tengo ninguna aptitud, porque no tengo valor como ser humano. Ese es el relato del niño herido, ¿ok? ¿Ok? Y el otro dijo no, porque dijo no. Y me parece bárbaro que haya dicho no. Ahora, ¿es necesario trasladar o interpretar de esa manera la opinión o la actitud de los demás? Es muy infantil. Porque cuando mi mamá me rechazó porque me dijo, correte, no quiero que estés acá, deja de romperme las pelotas, el niño lo siente como algo personal, íntimo y que tiene que ver con él, porque su mundo solo pasa por él. Ahora, a los 30, a los 40, no me di cuenta que el otro es un otro y yo soy yo. Y si no me di cuenta, de nuevo, necesito terapia, ¿ok? Porque me tengo que dar cuenta que los otros tienen su propio mundo interno, sus propias historias. Y que el relato sobre mí mismo me lo tengo que decir yo. Porque si no, yo saco conclusiones
sobre lo que hacen los demás, que ni siquiera sé si son las conclusiones acertadas, porque muchas veces, como me decía mi amiga el otro día, no manejamos sobre supuestos, ¿sí? Bueno, los supuestos existen, ¿ok? Pero si yo tomé por supuesto que el otro me rechazó porque no le gusté, que yo no le guste a alguien no implica que no sea gustable. Esa es una conclusión muy infantil. No le gusté a este, pero quizás le pueda gustar a otro. Y como tengo una amiga que siempre me dice, a mí me gusta el que gusta de mí, porque así me ahorro un montón de problemas. Y es muy lógico, es muy práctico, ¿ok? El problema no es la actitud del otro, el problema son las conclusiones totalitarias y absolutistas y por demás pinche pendejas que sacamos en relación a las actitudes que tienen los demás. El otro día hablaba con un amigo que vengo acompañando que estaba totalmente atribulado porque alguien cortó la comunicación con él de la noche a la mañana. Y el problema no es que la otra persona no se comunicó más. El problema son las interpretaciones sobre ese hecho que estoy sacando. Y esas interpretaciones es que yo no sirvo, que yo no valgo, que al final no era para tanto, que al final... O sea, ¿por qué estoy sacando las peores interpretaciones posibles? Cuando el otro en una de esas me dijo no, porque está enganchado con otra, en una de esas él me dijo no, porque realmente no le atraigo y yo prefiero que me diga no a alguien que no le atraigo, porque ¿para qué quiero estar yo con alguien que no lo atraigo? Cuando puedo estar con alguien que sí le atraigo. Pero nos tomamos todo tan personal y tan absolutista y eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Y en lo que me doy cuenta que estoy inmaduro, necesito ayudarme y acompañarme a madurar. A veces sigo teniendo, ahí está, ok, 4 personas, gracias. Mi papá siempre me dijo inútil. A pesar que no fue así. Dejé la facultad hace años a una materia de finalizarla. Hoy estoy trabajando en muchos aspectos míos y decidí terminar lo que empecé. Está maravilloso. Nuestros padres y nosotros los que decimos somos padres, muchas veces nos damos cuenta de que hemos dicho cosas que en realidad expresaban nuestro dolor interior. Cuando yo a un hijo le digo inútil, lo que estoy haciendo es decirle a mi propio niño interior inútil. Y esa voz yo la aprendí. Eso fue lo que yo escuché en algún momento y ahora se lo estoy transmitiendo a otro. Y me rasco la oreja. ¿Ok? Entonces, comprender que mi papá probablemente proyectó en mí su propia herida. Y ¿puedo comprenderlo? Sí. Es bueno comprenderlo, por supuesto, porque me libera instantáneamente del peso. ¿Ok? Es maravillosa la comprensión. ¿Ok? Nos libera instantáneamente. Pero entonces hay una parte mía que como los niños buenos siempre le hacen caso a lo que dice mamá y papá, ¿sí? Por eso hay un libro de una psicóloga argentina maravillosa que se llama Laura Gutman, que tiene muchos libros, pero entre uno de ellos habla del poder del discurso materno. Yo voy a hacer lo que mamá diga que soy. Entonces, si mamá o papá me dicen inútil, yo voy a ser inútil. ¿Por qué? Porque estoy siendo bueno, estoy cumpliendo con la expectativa o lo que mi madre me dijo que yo tenía que ser. Pero eso es válido, ¿ok? Hasta que tengo 13 años, porque la adolescencia empieza cuando yo empiezo a enfrentarme contra lo que yo siento que son los mandatos de mi familia, ¿ok? Y debería de continuar en la vida adulta sacando yo mis propias conclusiones. Seguramente en algo sos inútil, porque todos somos inútiles en algo, ¿ok? Y no solo en algo, en varias cosas. Pero también seguramente sos maravillosamente hábil y apta para hacer un montón de otras cosas. Entonces tengo que entrar en paz con mi parte inútil y con mi parte hábil, ¿ok? Y está perfecto, porque somos un todo. Esto de la búsqueda del perfeccionismo, ¿no? De la excelencia, de, no sé, de la perfección, de no errar, de no equivocar, de ser justo, asertivo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué vida de mierda! ¡Qué maravillosos son nuestros defectos! ¡Qué maravillosos son nuestros errores! ¡Qué maravilloso es nuestro proceso de aprendizaje! ¡Qué maravillosas son nuestras incapacidades! Qué maravilloso es todo lo que nos falta por aprender, por hacer y por sentir. Qué maravilloso es este cuerpo, el que cada uno tiene. Cuando uno se pone a pensar todas las cosas que el cuerpo le permitió hacer, sentir, disfrutar, gozar, igual experimentar dolor, pérdida también, pero goce, alegría, felicidad. Puta, gracias cuerpito, ¿no? O sea, aprender a cambiarle la perspectiva, ¿ok? No hay forma que
un cuerpo sanamente y armónicamente baje de peso o suba de peso si yo no cambio mi clima interno, ¿ok? Y aprender a hacerme responsable de lo que me pasa adentro. No culpar y no victimizarme y no justificarme, ¿ok? Mi cuerpo expresa algo que estoy viviendo, sea real o sea simbólico. Sea simbólico. Si yo estoy todo el tiempo pensando que la gente me agrede, me ataca, me critica, mi cuerpo va a pensar que estoy viviendo en una guerra. Anda a decirle que baje un gramo. No lo va a hacer. ¿Ok? Empecemos por dentro, que es mucho más fácil. ¿Ok? Bueno, espero que haya aportado. Ya vendremos con otro video sobre este tema. La verdad que me han surgido como un montón de cosas que quiero empezar a compartir hasta que pueda volver a hacer las charlas en el café. Ya bajará la intensidad y sí vamos a hacer la charla de Peter Pan puede crecer. Todas las semanas alguien me escribe por eso, pero téngame un poquito de paciencia, una sola bruja para todo, ¿ok? Yo trato de hablar con mi pareja viéndolo de afuera, el trato que está teniendo con su hijo. Es difícil, pero bueno, creo que no, imposible. Si el crío no es tuyo y él no te pide opinión, trata de mandar de vez en cuando un par de frases y nada más, ¿ok? Y si las mandas a las frases es, vos lo tratás a él como a vos te trataron. Y como no sanaste como a vos te trataron, estás repitiendo el problema con él. Y corre. O sea, salí rápido, ¿ok? Que en algún momento le va a caer la ficha, ¿ok? Muy agradecida con vos. No, por favor, la agradecida soy yo. Es una bendición para mí. Es un placer. O sea, le da mucho sentido a mi vida que a alguien le aporte esto y que le haga en bien. ¿Ok? Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, si sienten que a alguien le puede hacer bien, esa amiga que vive castigándose a dieta, ese amigo que no se anima a levantar a la chica en la fiesta porque se cree que está gordo, mándenselo porque uno nunca sabe para quién trabaja y a quién le puede dar una mano. ¿Ok? Cariños y nos vamos a estar viendo pronto. ¿Ok? Gracias. Chao, chao.